Buenas tardes, muchas felicidades a todos. Celebramos hoy el cumpleaños de nuestra parroquia, 87 años en el barrio, sirviendo, acercando a los hombres a Dios y a Dios a los hombres. Tenemos mucho para agradecer en este día y celebrar. El pasaje que nos sugiere la liturgia de hoy está en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas y dice así. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Empezando por el canto de Zacarías, siguiendo por el canto de la Virgen y muchas otras referencias nos trae Lucas en su Evangelio acerca de situaciones en las que la gente alaba a Dios, se admira y agradece lo que hace a través de Jesús. Jesús estuvo mucho tiempo y enseñó muchas cosas en su camino hacia Jerusalén, estando en tierras no judías, en tierras de paganos, y especialmente se lo ve obrar y reconocer la importancia de algunas personas despreciadas, en particular de los samaritanos, a quienes una y otra vez Jesús trata de rescatar en la conciencia y en la mirada de los judíos, de ponerlos en un lugar diferente. Bastante tenían estas 10 personas con su lepra, su enfermedad que les exigía vivir apartados de las ciudades, apartados de su familia, considerados impuros y por eso pecadores y en condiciones de dejar impuros a otros y de contagiar a otros, impuros en el sentido físico y también impuros en el sentido espiritual, de no poder acercarse al culto. Algo que probablemente al samaritano no le interesaba demasiado porque ya por ser samaritano estaba excluido. Entonces la curación es mucho más que la salud del cuerpo, es la posibilidad de volver a la familia, a su pueblo, hoy podríamos decir volver a la normalidad, volver a los encuentros, a los abrazos y también al culto. Estas 10 personas obedecen a Jesús, que los manda a presentarse a los sacerdotes, quienes tenían que verificar la curación, y lo obedecen a Jesús antes de experimentar la curación. Hay una fe en la palabra de Jesús que se manifiesta en ellos. Inmediatamente se van a hacer lo que Jesús les dijo y en el camino quedan curados. Viene uno a agradecer, las personas que son capaces de agradecer son las personas que reconocen dones gratuitos, son las personas que reconocen no merecer lo que reciben. Algo difícil de pensar que pudiera pasar en los corazones de quienes hicieron de la religión una especie de comercio con Dios, confían en sus obras, confían en su cumplimiento de la ley o de las leyes y de las costumbres y de las prácticas. Entonces es como tener la sensación de que Dios tiene que hacerles el bien, tiene que darles sus dones. En el caso de estos hombres, el que vuelve, un samaritano, agradecido, se postra delante de Jesús con el rostro en tierra y obtiene algo que probablemente los otros no terminaron de obtener, que es esta certeza de la salvación. Tu fe te ha salvado. Es invitado a la salvación, como tantos otros en el Evangelio, invitado a compartir algo que no le correspondía según la mirada de las autoridades religiosas.
es la salvación de Dios, que vemos que en Jesús va dirigida especialmente a quienes se consideraban indignos, o por sí mismos o porque se los han hecho creer, y en todo caso sí, las autoridades religiosas creen que son indignos de alcanzar la salvación y los bienes de Dios. Es lindo ver esto recogido por Lucas, que, como siempre digo, está, y ya sabemos, está intentando transmitir a la comunidad, a las nuevas comunidades, en principio a la destinataria de su evangelio, pero todas las nuevas comunidades y a todas las comunidades hasta el día de hoy, y también a nosotros hoy, está queriendo transmitir cuál es la actitud de Jesús, cuál es la actitud de la iglesia, cuál es la actitud de hombres y mujeres de fe, ofrecer la salvación y las cosas de Dios, especialmente a quienes pueden ser considerados indignos de ella. Y probablemente nos pueda pasar lo que le pasaba a Jesús, que se sorprendía. Acá lo sorprende un samaritano, que es el único que se da cuenta que tiene que agradecer a Dios. Decía al principio que tenemos mucho para agradecer. Esta comunidad ha dado, gracias a Dios, muchísimos frutos. Muchos los hemos visto, muchos se pueden contar. Basta con leer los libros de los bautismos, los matrimonios, las celebraciones, recordar las comuniones, las confirmaciones, tantas cosas que se han vivido, incluso cosas dolorosas, la presencia de quienes vienen a rezar por un familiar fallecido, el cinerario, todas las actividades de los distintos grupos en los distintos órdenes, en la liturgia, en la oración, en el culto, en la catequesis, en la misión, en la transmisión de las cosas de Dios, en la caridad a través de Cáritas y de las visitas a los enfermos, tantas cosas que podemos más o menos evaluar o valorar, pero que superan sin duda lo que nuestro corazón puede entender, pues son todas cosas de Dios, que consigue a través de la generosidad de muchas personas acercarse al corazón de muchas otras. Demos gracias a Dios, pidámosle que siempre sea Jesús quien nos guíe, que sea el modelo de nuestra comunidad en estas actitudes que el Evangelio nos trae a diario, que nos pintan el perfil de Jesús y el perfil de toda comunidad que quiera seguirlo. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, que reciba nuestra acción de gracias por todos los dones que recibimos de Él, empezando por la misma vida. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.